Hola a todos, bienvenidos a Ratita Jurídica. Soy Sofía Toledo Monsalve, estudiante de Derecho en la Universidad Católica de Temuco, dueña del podcast donde hablamos sobre derecho y su impacto en la sociedad chilena. Hoy vengo a presentar el trabajo para Teoría General del Derecho. Hoy nos adentraremos en tres grandes corrientes filosóficas que han intentado responder a una pregunta clave: ¿qué es el derecho y cómo debe entenderse? Hablamos del justnaturalismo, el justpositivismo y el realismo jurídico, cada una con su propia visión, su historia y su forma de influir en cómo se aplican las normas. Empecemos con el justnaturalismo. Según el artículo Principales hitos de la historia del justnaturalismo de Hugo Handrich en 1974, esta corriente sostiene que el derecho es anterior y superior a cualquier norma creada por el ser humano. Es decir, existen principios universales, descubiertos por la razón o que provienen de un ser superior y sirven como base para juzgar si una ley es justa. Desde Platón y Aristóteles hasta Santo Tomás Aquino, la idea ha sido que la justicia está vinculada a la moral, ya sea desde una perspectiva racional o divina. Luego tenemos el justpositivismo, quien plantea prácticamente lo contrario. Según el artículo Hobbes entre el justnaturalismo y el justpositivismo de Julieta Marcon, publicado en la revista Andamios en 2005, autores como Hobbes, Bentham y más adelante Hans Kelsen, el derecho debe entenderse como un conjunto de normas creadas por una autoridad competente, independientemente si son morales o no. Lo que importa es el procedimiento de creación, no su contenido moral. Aquí el derecho es visto como un sistema formal, autónomo y estructurado, como en la famosa pirámide normativa de Kelsen. Y, finalmente, el realismo jurídico. Esta corriente se enfoca en cómo se aplica el derecho en la práctica. Según el artículo Realismo Jurídico, publicado en 2023 en la plataforma Studoku, ya no interesa tanto si una norma es moral o bien formulada, sino cómo la interpretan los jueces, qué factores sociales influyen en las decisiones y qué efectos reales tiene en la sociedad. Hay dos grandes ramas principales aquí: el realismo escandinavo, que se enfoca más en lo psicológico y filosófico del derecho, y el estadounidense, que observa cómo realmente se comportan los tribunales. Ahora bien, ¿en qué se diferencian estas tres corrientes? En primer lugar, por el origen del derecho. El justnaturalismo lo fundamenta en principios universales o divinos. El justpositivismo lo ve como una creación humana validada por la autoridad, y el realismo jurídico se enfoca en cómo ese derecho se aplica realmente en la práctica. En segundo lugar, varía su relación con la moral. El justnaturalismo considera que derecho y moral están unidos. El justpositivismo los separa por completo. Y el realismo reconoce cierta influencia moral, pero privilegia la experiencia concreta. Y por último, se distinguen en su visión de la eficacia del derecho. El justnaturalismo cree que una ley injusta no puede considerarse verdadera ley. El justpositivismo la valida y ha sido creada conforme al procedimiento. Y el realismo lo juzga por su impacto real en la sociedad y en las decisiones judiciales. Estas corrientes dieron lugar a diferentes escuelas jurídicas. En el justnaturalismo, según el artículo La ley natural según Santo Tomás Aquino, tres consideraciones y tres conceptos de Lucila Andriana Bossini, publicado en 2022 por el Instituto de Estudios Filosóficos Santo Tomás de Aquino, tenemos la escuela teológica, influenciada por Santo Tomás y la región cristiana, y la relacionista, según el capítulo titulado El relacionalismo jurídico, la Escuela del Derecho Natural Racionalista de Carlos Fuentes López, publicado en el libro Historia del Derecho Mexicano, es representada por autores como Grocio y Locke, quienes basaron el derecho en la razón humana. Por parte del justpositivismo está la Escuela de la Exégesis. Según el artículo Una breve aproximación histórica a la Escuela de la Exégesis y conclusiones a los que nos ha llevado a la codificación de Manuel Andrew Gálvez, publicado en la revista Ars Luris en 2016, aplicaba literalmente el texto legal y la analítica, según el artículo del positivismo analítico de la eticidad del derecho de Carlos Ignacio Mazzini Correas, publicado en el 2003 en la revista Ius Publicum, estaba con John Austin, que distinguía entre lo que el derecho es y lo que debería ser. Y del realismo jurídico surgen la escuela escandinava y la estadounidense, ambas con enfoques empíricos. Pero, según el artículo de Ricardo Torres, publicado en el Boletín Mexicano de Derecho Comparado de la UNAM en 2004, y Héctor Fix Zamudio,
En su estudio publicado por la UNAM en 1997, la primera era más centrada en la psicología y la otra en la práctica judicial. Estas ideas no son solo teorías, tienen un impacto en la vida real. Por ejemplo, el caso de la Polar ejemplifica la aplicación del justnaturalismo en el derecho chileno. En 2013, la empresa fue sancionada por la ley número 19.496 por prácticas que vulneraban la dignidad y los derechos fundamentales de los consumidores, principios que el justnaturalismo considera inherentes al ser humano y que deben ser protegidos por el ordenamiento jurídico. El caso Factov, que involucra a los empresarios Rodrigo Topelberger y Ariel Sauer, es un ejemplo del positivismo en acción. Ambos fueron investigados por delitos económicos y tributarios, incluyendo estas estafas reiteradas y emisión de facturas falsas, en violación de la ley número 18.045 del mercado de valores. En diciembre de 2024, el cuarto juzgado de garantía de Santiago revocó su prisión preventiva, imponiendo arresto domiciliario total y arraigado nacional, debido a su colaboración en la investigación. Esta decisión se basó estrictamente en la aplicación de las normativas legales y vigentes sin considerar juicios morales externos. La colusión de precios entre las principales cadenas de farmacias en Chile, ocurrida en 2007 y 2008, constituye un claro ejemplo del realismo jurídico. Durante este periodo, Farmacias Ahumada, Cruz Verde y Salcobran aumentaron artificialmente los precios de más de 200 medicamentos, afectando gravemente a los consumidores. El CERNAC presentó una demanda colectiva en 2013 bajo la ley número 19.496, buscando que las farmacias indemnizaran a los afectados. Este caso ilustra cómo las decisiones judiciales y las acciones institucionales fundamentadas en la aplicación efectiva de las normas pueden corregir prácticas empresariales ilegales y proteger los derechos de los consumidores. Y con esto llegamos a una pregunta interesante. ¿Por qué un juez realista podría fallar diferente a un positivista en un caso de daño ambiental? La respuesta está en la forma de ver el derecho. Mientras el positivista se limitaría a aplicar la ley tal cual está escrita, el realista miraría el contexto social, el impacto ambiental y las consecuencias de su decisión. Para él, el derecho se construye en la interpretación y en los efectos que genera. En resumen, estas tres corrientes no solo muestran distintas formas de entender el derecho, sino que también nos invitan a reflexionar sobre cómo se construyen las leyes, cómo se aplican y si realmente responden a lo que entendemos por justicia. Entenderlas es fundamental para pensar críticamente el derecho en nuestra sociedad. Esto fue Ratita Jurídica. Muchas gracias por escucharme.